Muy buenas a todos, hoy os voy a contar la historia de un secuestro, algo que es impensable que pueda suceder hoy en día, pero que hace 30 o 40 años fue un hecho real que tuvo en vilo a todo el mundo del fútbol y fue el secuestro, durante más de 20 días, del delantero titular del Barça, Enrique Castro, también conocido como Quini o el Brujo. Vamos a conocer la historia desde el punto de vista del jugador y desde el punto de vista del club para entender a la perfección cómo se sintieron todos los implicados de este terrible suceso, y lo vamos a contar aquí, en Historias de Venom. Quini, o el Brujo, nació en Oviedo, Asturias, el 23 de septiembre de 1949. Tenía una mujer, María Nieves, y dos hijos maravillosos. Fue un futbolista español muy reconocido por los españoles a causa de su gran juego, simpatía y sencillez. El jugador nacido en Oviedo jugó la mayoría de su carrera en el Sporting de Gijón, excepto 4 años que los jugó en el Barça. Quini murió a sus 68 años, una temprana edad, a causa de un infarto, aunque tuvo una gran carrera y nos dejó con mucho de qué hablar, y no solo por lo que hizo en el terreno de juego. Hace unos cuantos años, el 1 de marzo de 1981, Quini fue secuestrado por 3 hombres en una gasolinera. En la versión del jugador cuenta que tras un largo día de victoria y mucha emoción, al salir del partido fue a una gasolinera cercana para echar gasolina a su coche. Allí, 2 hombres se le acercaron y con un revólver lo amenazaron para que entrase en su furgoneta. Ante esto, el jugador, presa del pánico y del miedo a la muerte, siguió las indicaciones de esos hombres y entró dentro de la furgoneta escoltado por 2 de sus secuestradores mientras el tercero conducía. Tras conducir durante un buen rato, el jugador recuerda que pararon en un mercado donde le pusieron una capucha y lo metieron dentro de un cajón de madera. Finalmente, lo llevaron a un zulo que se encontraba bajo el suelo de un taller situado en la calle Jerónimo Vicente, en Zaragoza, donde se quedaría encerrado 24 días sin ningún tipo de comunicación. Los secuestradores lo mantuvieron allí durante 24 largos días en un almacén vacío y abandonado. Según dijeron los propios secuestradores y el jugador, tras salir del secuestro, tan solo lo alimentaban de bocadillos que compraban en el bar de enfrente, y le daban agua para que no se deshidratase. Desde el primer momento, María, la mujer de Quini, alertó a la policía sobre su desaparición, ya que tras esperar a su marido un buen rato y que éste no acudiera, volvió a casa y se dio cuenta que algo iba mal. Entonces alertó al club y a la policía sobre un posible secuestro. Justo a la tarde siguiente, la mujer de Quini recibió una llamada de los secuestradores en su propia casa. Como de costumbre, los policías ya habían interceptado las llamadas y la mujer estaba a la espera de las indicaciones, tanto de los secuestradores como de los policías. Los captores pidieron por su rescate 70 millones de pesetas, lo que ahora se traduciría por 600.000 euros. También recibió una carta escrita por Quini que decía que se encontraba en perfectas condiciones. En este momento, los policías supieron que se trataban de personas aragonesas por su acento y que no sabían muy bien lo que hacían. No eran profesionales, solo unos chavales que necesitaban dinero y que a causa de la desesperación decidieron tramar este plan tan mal planificado. Todo el mundo estaba en tensión y expectante a las nuevas noticias sobre el caso de Quini, y en cada partido que jugaba el Barça o la selección española se notaba la falta del delantero y el desánimo se palpaba en el resto de jugadores, que tenían que hacer vida normal y seguir compitiendo sin saber si su compañero de equipo seguía realmente con vida. Fue en ese momento que empezó el plan de la policía para poder rescatar al Pichichi del Barça. Fueron largos días de búsqueda, de tensión y de rescates fallidos. Sabían que buscaban a 3 muchachos jóvenes presos del miedo por la falta de dinero. No eran pocos los que estaban pasando en España por esta situación tan nefasta. Tras varios intentos, llamadas a la esposa y despliegue de todos los policías de la ciudad, al final consiguieron capturar a uno de los secuestradores. Todo empezó cuando los 3 secuestradores pidieron a la mujer que les hiciera una transferencia a una cuenta suiza. Ese fue el fallo más grande que tuvieron. La mujer les dijo que el rescate lo pagaría uno de los patrocinadores del club, ya que ella no tenía esa cantidad. Ellos asintieron encantados, sin poner ningún tipo de pega, y afirmaron que dejarían libre a Quini tras la retirada del dinero. La misma tarde, algunos policías partieron hasta Suiza en busca de alguien que retirase dinero en el banco donde habían hecho el ingreso del dinero. Así sucedió, y uno de los 3 secuestradores retiró los fondos y rápidamente fue detenido por la policía. Una vez atrapado el secuestrador, lo llevaron al cuartel, donde intentaron sacarle la información sobre cuál era el paradero de sus amigos y del futbolista.
Tras varios intentos y una presión asfixiante de la policía al secuestrador, el captor reveló el lugar y fueron directos a Zaragoza a rescatarlo. Una vez allí, unos cuantos policías rodearon la calle, mientras que otros derribaban la puerta a la fuerza. Cogieron a los dos secuestradores y con rapidez bajaron al zulo donde se encontraba Enrique. Lo sacaron de allí sano y salvo. Un tiempo más adelante, el brujo afirmó que el mismo día de su liberación creyó que iba a morir, por la rapidez de los pasos de los agentes que bajaron pistola en mano. Finalmente, el día 25 de marzo de 1981, Enrique fue liberado y todo el mundo celebró con alegría ese gran acontecimiento. De hecho, las radios y la gente chillaba que ya se había liberado al famoso futbolista y lloraban de alegría esperándolo en la entrada de la comisaría. Por parte del Barça, el secuestro de su máximo goleador en esa temporada no solo alteró a sus familiares y amigos más cercanos, sino que también alteró a toda la afición azulgrana y al equipo entero. En cada partido, todos los aficionados intentaban dar su opinión y enseñar su tristeza a causa de su desaparición, chillando que querían de vuelta a su gran pichichi o con pancartas donde se veía reflejada su impaciencia por tener de vuelta a su gran referente. Aparte, el equipo se vio muy afectado ante tal suceso y llevó a que los ánimos de los jugadores se viesen reflejados en el campo. Durante esos 25 días sin noticias de Enrique, los del Barça jugaron 3 partidos, de los cuales se perdieron 2 y el otro se empató. Es sabido que el sustituto de Quini no llegó a ponerse nunca el número 9, sino que en la espalda llevaba el 14, cuando en realidad en esa época solamente se utilizaban los números del 1 al 11. El sustituto respetó que Quini siempre llevaba el 9 y decidió ponerse el 14 para no suplantar su posición. En cuanto a Quini, la vivencia del secuestro fue un trauma muy grande, pero se recuperó rápidamente, ya que según confirmó él, creo que eran buena gente, estaban equivocados, pero eran buena gente. Se portaron bien conmigo, nunca me amenazaron y siempre me decían que sabían que yo era una persona decente y un buen jugador. Quini volvió muy rápido a jugar, aunque no tan rápido como él hubiese querido por petición de un psicólogo que tenía a su cargo. Tras su vuelta, la alegría se vio reflejada en todo el mundo. Muchos aficionados gritaban de alegría que ya había vuelto y daban gracias porque hubiese regresado con vida. Además, dio fuerzas no solo al equipo azulgrana, sino también al equipo español que ganó a la selección inglesa por primera vez. Por suerte, esta historia terminó con un final feliz, y como una anécdota que contar para Quini, quien salió sano y salvo. Los 3 secuestradores, llamados Fernando, Víctor y Eduardo, fueron capturados por la policía y no salieron ilesos. A pesar de que su abogado declara que su situación era límite, que no tenían antecedentes penales, no tenían relación con ningún delincuente conocido, y de que Quini hubiese declarado que él no los conocía de nada, pero sí que les veía buenas personas e incapaces de hacer daño a nadie, el juez finalmente los condenó a 10 años de prisión por el secuestro. Además de la sentencia en contra de sus captores, en el juicio se declaró que Quini debía cobrar 5 millones de pesetas por daños y perjuicios que el jugador finalmente rechazó, y el Barça no consiguió que le pagaran dinero por daños y perjuicios, ya que el club alegó que no había podido cumplir sus objetivos de la temporada debido a este suceso. Quini perdonó a sus captores y siempre habló bien de ellos, ya que entendía que su situación podía llegar a ser crítica y entendía que a esas alturas cualquiera podía tomar decisiones arriesgadas pero sin ninguna malicia. De hecho, un tiempo más tarde se reunió con ellos pidiéndoles que lo llamasen al teléfono móvil si tenían algún problema o necesitaban ayuda de cualquier tipo. Tras esa charla, los secuestradores se mostraron arrepentidos y le pidieron perdón por todo lo sucedido. Quini finalmente volvió a los terrenos de juego y el equipo azulgrana ganó la Copa del Rey ese mismo año con 3 goles a su favor marcados por el delantero secuestrado. Un tiempo más tarde afirmó que aquel momento tremendo del secuestro, en 1981, aquella desagradable experiencia me sirvió para demostrarme, a mí y a toda mi familia, lo mucho que la gente nos quería y el lugar tan fantástico en el que nos encontrábamos, lo bien que habíamos hecho en irnos a vivir a esa maravillosa ciudad. Fueron 4 años exquisitos, inolvidables. Es más, siempre hago coincidir mis revisiones médicas periódicas anuales con algún partido del Barça para acercarme al Camp Nou y seguir recibiendo el calor de la gente y para ver a mis excompañeros. ¿Qué piensas sobre el secuestro? ¿Crees que después de un tiempo podrías haber perdonado a tus secuestradores? ¿Los habrías denunciado? ¿Qué hubieses hecho? Déjamelo en los comentarios y no te olvides de darle like al vídeo si te ha gustado. Recuerda suscribirte al canal y seguir, si te interesa la actualidad del Barça, el canal del Spider Culé. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Historias de Venom.